Irán dio un ultimátum. Irán dio un ultimátum a las potencias del mundo. 60 días para que detengan a Estados Unidos y sus sanciones. El tiempo se acaba. Es por eso que desde Alemania envían a su mensajero volando, se vino a Irán. El ministro alemán llega a Teherán. Pero trae un mensaje extraño, simpático pero que alerta. Trae el mensaje de que Alemania quiere respetar el acuerdo nuclear, quieren salvarlo, no quieren que se destruya el acuerdo, que están con Irán. Pero escuche lo que dijo. No se preocupen, pero tampoco hago milagros. Entonces, señor ministro, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Irán cuenta el reloj y ve usted la severa advertencia que le envía a Donald Trump. Estados Unidos debe tener muchísimo cuidado, eso lo digo yo, después de escuchar a Irán. Soy Roberto de la Madrid. ¿Y se abre un nuevo frente? ¿Alemania está con Irán o es un truco? Vea usted Detrás de la Razón. Comenzamos. En medio de esta expectativa, Alemania envió a su ministro de Exteriores a Irán con muchas palabras, pero sin ninguna acción. Dabei ist die Haltung Deutschlands, aber auch im Rahmen der E3, also der französischen und der britischen Freunde, ganz klar. Wir stehen zum JCPOA und wir wollen unsere Verpflichtungen aus dem... El punto es que no han hecho nada. El mecanismo de pago llamado Instex no ha funcionado y los europeos no han podido hacer nada concreto frente a las sanciones de Estados Unidos. Dabei werden wir keine Wunder bewirken, doch wir bemühen uns nach Kräften alles zu tun, um ein Scheitern abzuwenden, etwa indem wir zurzeit sehr intensiv an der Operationalisierung des Zahlungsinstrumentes Instex arbeiten, innerhalb der E3, aber auch darüber hinaus in der Europäischen Union, und dabei geht es auch voran. Y mientras no cumplen, le exigen además a Irán cumplir. چه مقامات آلمانی چه اتحادیه اروپا در موقعیت نیستن که برای جمهوری اسلامی ایران شرط تعیین کنن یا بگن که نگرانی داریم. جمهوری اسلامی ایران نگرانی از وضعیت نابسامان بی تصمیمی در اتحادیه اروپا داره و عدم عمل اونها به تعهدات خودشون ذیل برجام. Irán señaló que la culpa de todo es de Donald Trump. Irán lanzó una severa advertencia. Alertó que Estados Unidos no puede estar a salvo después de haber lanzado una guerra económica contra la nación iraní. اما کسی با ما جنگ رو شروع بکنه پایان دهندش نخواهد بود اون کشور. تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است. نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشه و کسانی که از این جنگ حمایت میکنند و یا کسانی که این جنگ رو راه انداختند در امان باشند. En medio de toda esta tensión, Irán ha estado demostrando su poderío defensivo. Revela su nuevo sistema de defensa aérea, una técnica antimisiles de fabricación nacional. Se llama Jordad 15 y es capaz de destruir 6 aviones caza a la vez. Esto sale a la luz después de que el portaaviones de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se posicionó en el mar de Omán frente a Irán. Pero, como si Estados Unidos no entendiera, hoy planea aún más sanciones contra Irán. Estados Unidos quiere atacar al Instituto de Comercio Especial que implementó el Banco Central iraní para hacer transacciones con los europeos. Washington afirma que el instituto podría lavar dinero y financiar el terrorismo, pero Bloomberg publica que esta movida es para sabotear cualquier acercamiento entre Irán y Europa, más ahora que Estados Unidos vio la visita del ministro alemán. Qué buena foto, ¿no? Una foto histórica ahí entre la canciller Angela Merkel y Donald Trump, y justamente ahí detrás, en medio de ellos, detrás de ellos está quien va a venir mañana
aquí a Irán. Mañana se lo decimos. Bueno, vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Es un honor, como siempre, para mí, al maestro, al gran experto, Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor, abogado, analista político. Muchísimas gracias, Francisco, gracias por estar aquí. Y Juan Francisco Coloane, analista internacional allá en Chile, que usted también conoce. Gracias a los dos, buenas noches, les agradezco mucho. Juan Francisco, comienzo contigo. ¿A qué realmente, y esto antes de hablar de la severa advertencia que hizo Irán a Estados Unidos, quiero empezar con la visita del ministro de Alemania, que creo que ahí está la clave. ¿A qué realmente vino a Irán el ministro de Exteriores de Alemania? ¿Qué lees detrás de todo esto, por favor, Juan Francisco? Pienso que es para disuadir o comenzar un proceso de disminución de la tensión. Pienso que él representa no solamente a Alemania, representa de alguna manera la política exterior de lo que va quedando de Europa, es decir, dependiendo de lo que vaya a suceder con el Brexit. Sin embargo, independientemente del Brexit, Europa tiene una opinión muy clara, particularmente el Reino Unido ya lo dijo, en la época de May, ¿no?, de Theresa May, y también el presidente Macron en Francia y Alemania, de continuar con el acuerdo nuclear, con el tratado nuclear, en primer lugar. En segundo lugar, las sanciones. Obviamente que Europa se siente herida económicamente porque Irán es un socio comercial importante, no solamente por el petróleo, sino también por la exportación de los países europeos hacia Irán en varios rubros, en varios ítems. Entonces, lo que pasa con el canciller, con el representante de la política exterior alemana, es un paso importante. Como él dijo bien, y usted lo dijo también, él no hace milagros. Sin embargo, hay una intención, y eso hay que valorarlo. La intención de abrir un diálogo, hacer, ¿no es cierto?, que un proceso se produzca, se cree un proceso de reacercamiento con Estados Unidos, porque Estados Unidos hay que tenerlo dentro del pacto, eso es indudable. Estados Unidos tiene que regresar a ese pacto, a ese tratado nuclear. También tiene que no solamente suavizar, definitivamente acabar con las sanciones. Bien. Ojo, este tema de las sanciones de Estados Unidos económicas a los países, Estados Unidos puede ser acusado a una Corte Penal Internacional, a la Haya más concretamente, por estar golpeando las economías de los países con estos bloqueos, como es el caso de Venezuela, y provocar muertes directas. Es decir, Estados Unidos tiene que, por mucho que no respete el multilateralismo, digamos, de alguna manera hay señales por todos lados a que Estados Unidos tiene que reordenarse, tiene que entrar a encuadrarse. Si no puede pensar que su hegemonía la va a conseguir con esta política exterior caótica. Bien, pues ojalá que te escuche Donald Trump. Francisco Fernández Cruz Sequera, gran placer tenerte. A ver, si el ministro de Alemania pues prácticamente no vino a decir nada nuevo, tal como dicen las autoridades iraníes, ni tampoco vino con hechos, o sea, vino con puras palabras, ¿no? Yo te pregunto, ¿hay la posibilidad de que Angela Merkel lo haya enviado para tratar de convencer a Irán a que acepte un nuevo acuerdo? Es decir, a confirmar lo que siempre se ha dicho, que Europa es una marioneta del imperialismo. Lo primero, enviarte un saludo a ti, a mi contertulio, Juan, y a la audiencia. Y lo siguiente, si me permites un instante, quisiera abrir un poquito el objetivo sobre esta cuestión. En este momento, la visita del ministro alemán obedece al miedo que siente Europa hacia el problema que se le viene con Irán para su seguridad. Irán supone en este momento una parte de la solución de tres problemas europeos graves, como son el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración. No nos olvidemos que después de que los norteamericanos descubrieran que invadir implica gobernar, y lo descubrieron en Irak y en Afganistán, el principal tapón para la heroína que los norteamericanos han permitido que se siga cultivando para facilitar la supervivencia de los agricultores afganos ha sido Irán. Irán ha formado parte de la solución en la cuestión siria al evitar que siguiera aumentando los flujos migratorios hacia una Unión Europea que se descompone,
que estaban promovidos por Estados Unidos. Y además, la cuestión del terrorismo, Irán ha participado de forma activa en la lucha contra Al-Qaeda en Yemen, por ejemplo, por parte de los chiitas hutíes, y también por parte de las fuerzas iraníes en Siria contra el Estado Islámico. Por lo tanto, en este momento el papel que juega Irán para Europa, más allá de la cuestión económica, porque las sanciones lo que han puesto de manifiesto es la profunda crisis que existe entre los intereses europeos y los norteamericanos. En este momento no nos olvidemos que Estados Unidos está bloqueando el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, y que Europa, junto con India, Rusia, China y otros países, total 164 países, no olvidemos, está tratando de reconstruir un sistema que regule el comercio internacional y que Estados Unidos se ha cargado. Por lo tanto, cuando el ministro alemán se persona en Teherán para decir, miren ustedes, no hemos conseguido implementar un sistema eficaz para poder ejercer nuestra soberanía y prescindir del sistema SWIFT controlado por Estados Unidos, lo que está es plasmando dos cosas: la crisis interna de la Unión Europea, la discrepancia de Estados Unidos con todos sus antiguos aliados. Eso significa unos Estados Unidos mucho más débiles, y también una realidad nueva, y es que el mundo está girando en una dirección distinta al hegemón norteamericano. Bien. Juan Francisco, si quieres hacer una réplica, pues bienvenida. Y si no, yo te pregunto, a ver, al ver que Europa pues no ha podido hacer nada para rescatar el acuerdo nuclear con Irán, no ha podido frenar las sanciones de Donald Trump, pues uno se pregunta, y digo no ha podido porque desde el año pasado Europa lo prometió, dijo Irán, no te preocupes, vamos a implementar el famoso INSTEX, pero pues hasta ahora no lo ha implementado. La primera pregunta es, si no lo puede incrementar en todo este tiempo, en 20 días, ¿tú crees que lo podrá incrementar, que son casi los que faltan para que se acabe el ultimátum? Y segundo, no ha implementado o no ha podido frenar las sanciones de Donald Trump porque Europa no puede, porque no quiere o porque le tiene miedo, pero sí puede. ¿Por qué, Juan Francisco? Qué bueno, no puede, no quiere, ni sabe cómo. Yo creo que ni sabe cómo poder hacerlo. En el fondo, más allá de un tema de instrumentación y de herramienta, aquí hay que agregar más a lo que dice el colega, que hay una crisis en la alianza transatlántica muy evidente. En alianza, lo digo en el sentido geopolítico y macropolítico, digamos, hay una crisis que deriva de la ascendencia y del advenimiento de Trump al poder de la presidencia. Además que la política de Estados Unidos está muy distorsionada, porque es una política exterior que recibe órdenes de las transnacionales, es decir, una política altamente fragmentada. No es que haya sido diferente antes, la de Europa tampoco diferente, es decir, la política exterior europea de cada país individual también es una política exterior que responde a los intereses de las transnacionales. Entonces, el elemento, el factor de la compañía transnacional, ¿no es cierto?, que está en todas las facetas de las relaciones económicas hoy día, están las transnacionales presentes. Eso complica una política de Estado o una política exterior de Estado probablemente tal. Y eso no se le dice al público. En cambio, Rusia, China, India e Irán son países que tienen políticas de Estado, no tienen la interferencia de las transnacionales. Ni siquiera Gazprom en Rusia le hace una interferencia a la política de Estado que maneja el presidente Putin. En China lo mismo, porque son transnacionales bastante individualizadas y muy únicas, no son múltiples, no son varias. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, las transnacionales tienen competencias internas entre sí, y eso dificulta que haya una política de Estado, ¿no es cierto?, común, uniforme, más allá de que a Estados Unidos le interesa profundizar en su hegemonía. Ahora, no nos olvidemos la influencia del lobby de Israel respecto a seguir fustigando Irán. Eso lo he repetido muchas veces en tu programa. Disculpa que te tutee. No, por favor, es que así nos llevamos todos, somos igualitos, por eso nos tuteamos. Oye, Juan Francisco, pero ya con lo que dices, pues ya acabaste de sepultar el acuerdo nuclear, ¿no? O sea, porque por mucho que quieran los gobiernos europeos respetarlo, pues las compañías, las empresas privadas, las financieras, los bancos privados, pues echan a correr, ¿no? Porque le tienen miedo a Trump. Hay una distorsión en el manejo de la política exterior, porque
se conduce en forma fragmentada por la presión. Los estados hoy día, como Estados Unidos y la Comunidad Europea, el estado chileno también, y le puede suceder al estado mexicano, tienen presiones de los grupos de interés. Y eso hoy día, yo me doy cuenta cuando enseño ciencia política y enseño relaciones internacionales, tengo la obligación de decir a los estudiantes que hay un factor muy importante en las transnacionales que alteran y distorsionan la política exterior de los países, que es la llamada convencional política de Estado exterior, que Chile se va a la gloria de tenerla. Eso ya se terminó. Aquí no existen políticas de Estado. En términos de política exterior de Estado. Aquí son poderes económicos, intereses de otro tipo también, no solamente económicos, valóricos, culturales, religiosos. Por ejemplo, el lobby de Israel en Estados Unidos va más allá de las transnacionales. Es una influencia dentro de la política exterior de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de Francia, España menos, ¿eh? En el sentido de la existencia del Estado de Israel. Eso distorsiona. Entonces esto complejiza aún más. Pero no digo que esté difunto el tratado, porque como dice el colega, es la seguridad de Europa, es la paz de Europa, e Irán es intrínsecamente, como Turquía lo es, un elemento, yo diría, constitutivo de la paz europea, por la vecindad y por la historia. Entonces Estados Unidos eso tiene que entenderlo y parece que no lo entiende bien respecto a Irán en particular. Sí, muy bien, gracias por explicárnoslo de esa forma, Juan Francisco. A ver, Francisco, ¿qué va a pasar? Dos preguntas en una. En el marco de todo esto, cuando estaba ahí el ministro alemán, pues Irán culpó a Donald Trump de todo lo que está pasando y por ello dijo que Estados Unidos, escuchemos textualmente, no puede estar seguro, no puede estar a salvo después de que lanzó una guerra económica contra Irán y más aún dijo que cualquiera que comience una guerra contra Irán no será el que la acabe. ¿Así o más claro? Te pregunto, ¿esto es el anuncio de que algo va a pasar, Francisco? Y la otra pregunta, porque van combinadas. Hace unos días el canciller de Irán dijo que Irán no distingue entre una guerra económica y una militar. Es lo mismo, dijo, es un acto de guerra. Hoy el canciller de Irán, en la visita del ministro alemán, dijo además que esa guerra la va a detener Irán. Pregunta, ¿cómo Irán detendrá la guerra económica de Estados Unidos? Por favor, esas dos preguntas, Francisco. Bueno, son dos preguntas, pero en realidad son muchas más preguntas. A mí me gustaría dirigir en breves pinceladas la atención de la audiencia hacia varias cuestiones. La primera, ¿alguien se ha preguntado en Washington cómo se termina una guerra contra Rusia, contra China o contra Irán? Porque empezarla probablemente sepan, pero al terminarla también, pensemos. En este momento, tanto Rusia como China como Irán tienen fortalezas y debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Probablemente la diversidad étnica, cosa que en Estados Unidos no se produce. ¿Puede permitirse un régimen como el chino, o como el ruso, o como el iraní, perder una guerra con Estados Unidos? ¿Puede llegar a una solución acordada? ¿O eso abriría una crisis dentro de esos regímenes que probablemente llevaría a que las personas que en este momento desempeñan ese poder y que tienen un carácter de moderado con relación a sus extremos, Putin, Xi Jinping, Rouhani, perdieran el poder? Por lo tanto, en Estados Unidos, cuidadito, porque el ejemplo de que empezar una guerra y no saber acabarla lo tienen en Libia o lo tienen en Siria. ¿Qué hubiese ocurrido al día siguiente de la caída de Bashar al-Assad en Siria? Hubiesen encontrado con un régimen de tipo islámico, sunita, con una capacidad de generar una guerra brutal. Eso por un lado. Por otro lado, Europa. ¿Qué es Europa? Europa es un continente que se está descomponiendo hacia un nuevo estado de edad media. Eso significa que en el año 2050 100 millones de africanos vivirán en Europa. Europa es lo que era. Europa en este momento tiene una dirección unívoca, o por un lado están la gran élite burocrática de Bruselas que se mueve en una dirección, y luego hay una forma de nacionalismo populista en todos los países europeos que es una muestra más de una reacción frente a su descomposición. Por otro lado, estamos viendo que ¿se ha pensado alguien las consecuencias de desatar una guerra comercial con China?
estamos viendo como el Fondo Monetario Internacional se desplaza a Beijing, a Pekín. Entonces, en este momento, Europa tiene la capacidad para enfrentarse al hegemón norteamericano y resolver esta situación para cumplir sus compromisos con independencia de lo que haga Estados Unidos, porque yo creo que no la tiene. Y no la tiene porque son décadas de dependencia y décadas de decadencia. De decadencia porque no existe soberanía política, sino existe soberanía y poder militar. Y en este momento la OTAN es un cascarón vacío que solamente actúa en beneficio de Estados Unidos. Y Estados Unidos, como bien ha dicho el contertulio, sus intereses son los mismos que tienen esas grandes corporaciones transnacionales que coinciden a su vez con los que puedan tener las minorías sionistas, israelíes y judías de Estados Unidos. Pregúntense cada uno de los televidentes que tienen un laptop, una computadora en casa, que cuántos elementos israelíes se contienen en esa máquina. Por lo tanto, en este momento la situación es, primero, Irán no va a claudicar. Renegociar el tratado para firmar y ampliarlo a una prohibición de desarrollo misilístico significaría dejar a Irán inerme frente al enemigo saudí e israelí. Por lo tanto, Irán no puede hacerlo. Por lo tanto, si Europa no puede garantizar el cumplimiento del tratado e Irán no puede aceptar renegociarlo en los términos que quiere Estados Unidos, el tratado está muerto. Por otra parte, Irán no está solo. No nos olvidemos que junto con la India está ahora mismo construyendo uno de los puertos más importantes del Índico en el Baluchistán iraní. Por lo tanto, la situación es extremadamente compleja y lo que no sabemos nadie es de verdad cómo va a acabar. Pero mira, hay una obra, un libro que yo sugiero a los televidentes que se llama La trampa de Tucídides, que ha generado mucha polémica y que se ha puesto de moda estos últimos tiempos, este último año y pico, 2 años, en el que se plantea, el profesor Aronson plantea que en los últimos 500 años las 17 veces que una potencia emergente se ha enfrentado a la potencia hegemónica, 15 ha acabado en guerra. Y eso es un dato a tener en cuenta. Bien, pues bueno, pues ya nos los dijiste todo, y hasta parecía poema, mi querido Francisco. Juan Francisco, bueno, pues ¿qué sigue? Ya se está acabando el ultimátum que dio Irán a las potencias del mundo para que cumplan su compromiso y por lo visto, pues está difícil que cumplan. Al llegar a los 60 días, Irán puede comenzar a enriquecer uranio a niveles por los que fue sancionado por la ONU anteriormente. Te pregunto, ¿qué hará Irán y qué respuesta tendrán las potencias al ver a Irán ejercer su derecho, y subrayo ejercer su derecho? Irán ejerce su derecho a la protección. Y siguiendo la línea del colega, o el contertulio, como él lo dice, Irán tiene derecho a la protección y por lo tanto puede continuar enriqueciendo uranio. Y no significa necesariamente que está violando en forma flagrante digamos, los tratados nucleares, ni el tratado anterior. Es decir, perfectamente el enriquecimiento de uranio es un derecho consuetudinario de protección a su desarrollo, a su independencia económica. Enriquecimiento de uranio no significa una amenaza bélica, significa una alternativa tecnológica válida. Ahora, obviamente va a entrar en la discusión y van a haber varias opiniones, en el sentido que está violando el tratado, el último tratado, el JCPOA, y también las convenciones generales de desarme nuclear, por llamarlo de alguna manera, de Naciones Unidas. Va a ser controversial, en primer lugar. Y en segundo lugar, Irán tiene derecho a su protección. Bien. Es decir, toda esta andanada agresiva de Estados Unidos que tiene por objetivo desestabilizar el gobierno en Irán, porque no hay que pensar de otra manera. Es decir, cuando Europa, y el contertulio dice, tiene la preocupación de Irán en general y tiene las manos amarradas, hay una mutua dependencia entre Estados Unidos y Europa, o la Comunidad Europea, por decir Europa, en el sentido de que ambos dependen de sus propios errores, de sus propias falencias y de sus propias equivocaciones en política exterior en construir un enemigo. Bien. Europa no quiere construir un enemigo en Irán. Bien, gracias Juan Francisco. Nos tenemos que ir. Si quieres 10 segunditos más porque tengo que cortarte, Juan Francisco. No, para decir que esto se va a solucionar respecto al ultimátum. Bien. Y la visita del
del ministro de Relaciones Exteriores alemán es parte de su ultimátum. Es decir, ¿qué hacemos? Él no trae la receta, no Bien. cree en los milagros, pero es un paso. Gracias, gracias Juan Francisco. Francisco Fernández Cruz Sequera, un abrazo hasta allá, hasta Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Un abrazo. La tensión en Oriente Medio pues está muy caliente, usted ya lo vio, vino el enviado de Alemania, mañana llega a Irán el primer ministro de Japón, aliado de Estados Unidos. La Agencia Internacional de la Energía Atómica pide urgentemente ya una desescalada de tensión. Las aguas del Golfo Pérsico están crispadas, muchos con la espada desenvainada, pero aún así todos esperamos que lo que se desenfunde sea la razón y el corazón. Les seguiremos informando. Buenas noches.